Listo. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén el día de hoy. Estamos en el diplomado de coaching global sobre las 8 competencias de la ICF con el nuevo modelo que se presentó el año pasado y que entra en vigencia el año que viene, el mes que viene. Así que es un gusto poder estar acompañándolos. Mi nombre es Damián Golbar, soy el anfitrión desde Los Ángeles, California. Hoy tenemos a una invitada de lujo, Cris Bolívar, desde Barcelona, España, trayéndonos su experiencia, enfocándonos en la competencia provocar conciencia. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, este ciclo de 8 días incluye cada día una de las competencias. Hoy vamos a estar hablando de la competencia número 7, provoca conciencia. Provoca conciencia junto con escuchar activamente, que fue la sesión de ayer, son parte de comunicar con efectividad. Entonces las 8 competencias, en el pasado eran 11, ahora son 8. En estas 8 competencias están divididas en 4 grupos. El primer grupo tiene que ver con los cimientos del coaching, que implican demostrar una práctica activa, una práctica ética, perdón, y encarnar una mentalidad de coaching. El segundo grupo que tiene que ver con co-crear la relación, que incluye establecer y mantener acuerdos, cultivar confianza y seguridad y mantener la presencia. El tercer grupo, que tiene que ver con comunicar con efectividad, que fue lo que hablamos ayer de escuchar activamente y hoy de provocar conciencia. Y mañana vamos a estar hablando de cultivar aprendizaje y crecimiento. A través de la competencia facilita el crecimiento de cada cliente. Y vamos a terminar el programa con broche de oro con Elena Espinal, que va a estar hablando de la nueva competencia. Todas estas competencias hasta ahora son similares al modelo anterior. La diferencia sería que tiene una perspectiva más sistémica, que incluye más el contexto, que incluye más las relaciones, y crea una nueva competencia que es la mentalidad de coaching, y eso lo vamos a cubrir el último día, que es el lunes. Así que estamos entrando en los últimos 3 días del programa. Y es un gusto hoy poder presentarles a Cris Bolívar, que tiene, a ver, tenemos a cargo con mi teléfono. Estoy tratando de buscar tu bio, Cris, acá en mi teléfono. Tengo acá preparado. Entonces, Cris se está comunicando desde Barcelona. Cris es psicóloga, es una master coach. Todos los participantes de este programa, todos nuestros presentadores, todos nuestros invitados son master coaches, lo que significa que son de los coaches con más experiencia de toda Latinoamérica y España. Y Cris también, además de ser psicóloga, es creadora del coaching esencial, consultora, máster en desarrollo organizacional, mentora del EMCC, filósofa, co-creadora de la empresa Mariposa Sabiamente Ágil y del neoliderazgo. Cris, es un gusto tenerte acá con nosotros para hablar sobre provocar conciencia, que es uno de las yo considero una de las competencias más importantes. ¿Por qué? Porque el coach, además de, y esto para los que nos están acompañando, que quizás no son coaches también, cuando estamos trabajando con otras personas o en nuestras relaciones, muchas veces el objetivo que tenemos es que las personas puedan crear conciencia y puedan ver cosas que no están viendo, cosas que son puntos ciegos o cosas que no saben, que están presentes. Y yo sé que Cris además va a hablar un poco sobre qué es la conciencia desde esta perspectiva. Así que Cris, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Damián, un placer, un honor. Gracias a Coaching Global y a ICF por esta iniciativa, a Fer y a todo el equipo. Y bueno, voy a compartir pantalla. Bien, entonces... Aquí, perfecto. Ahí, ¿se fue? No. Ahora. Bien. La competencia de despertar conciencia, y luego ya explicaré por qué le he cambiado el nombre, como decía ahora Damián, tiene que ver con la actualización
y con la importancia de esta conciencia cultural, sistémica y contextual que antes no quedaba tan clara, ¿no? O no tenía tanto peso. De hecho, estas 11 que hemos comentado antes se transforman en estas 8, donde lo relevante es que la 6, en este caso la 7, y la de crear conciencia en sí, porque ya estaba, diríamos que han pasado a sintetizarse en la de despertar conciencia, o ahora cuestionaremos este nombre, ¿no? Pero en cualquier caso, una cosa que yo considero importante es que es el resultado de las anteriores competencias también, es decir, el resultado. No se puede llegar a despertar conciencia, provocar conciencia, evocar conciencia o como decidamos, si antes no hemos pasado por todas las anteriores. Creo que esto es algo absolutamente relevante y que en consecuencia llevará a la 8, porque si no la 8 tampoco podrá darse, y ahí la importancia de este despertar conciencia, como veremos ahora. Así que de las 3 anteriores, ICF hace una especie de síntesis, fusión, ¿no? un resumen, lo simplifica de alguna forma y veremos a partir de aquí cómo queda este, en inglés, evocar conciencia y cómo además ahora lo pasamos al castellano, ¿no? Que aquí creo que también tenemos una gran tarea. Así que, ¿el coach qué hace? ¿Sí? Pensémoslo un momento. Estaba hablando ahora de despertar, ¿no? Conciencia, pero en inglés, como veíamos, es evoca. También estábamos hablando, ¿no?, de que el título de la conferencia de hoy es provoca, o también podríamos hablar de inspira. Yo creo que esto no es banal, hablar de esto, y merecería la pena que todos nosotros, ¿no?, hiciéramos esta reflexión, porque cada uno de estos ítems significa cosas importantes. Por ejemplo, evoca quizá alude más, como veremos, a la anamnesis, provocar quizá es desde un lado donde hay una acción más, diríamos, ¿no?, como provocar risa, provocar pena, ¿no? Pero no sé si la conciencia se puede provocar, ¿no? Inspirar, a mí me gusta, de hecho, trabajando en el capítulo que organiza, ¿no?, que coordina también Damián sobre las 8 competencias, estábamos pensando en llamarle inspirar, pero definitivamente yo me quedo con despierta y entenderéis por qué. Despertar conciencia tiene que ver con la metanoia y con la anamnesis, con facilitar esto. ¿Qué es metanoia? Metanoia es un nivel más alto de comprensión, ir más allá del nivel ordinario, salir de la confusión, de la dualidad, de lo sesgado, donde nuestras gafas nos confunden. Y anamnesis tiene que ver con cómo acceder a ese conocimiento velado, dormido, olvidado, para poder reconectar con la sabiduría, con lo que ya hay. Y creo que esto es básico tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de coaching, un principio fundamental, y creo que se recogerá luego en la de mentalidad de coaching, es que creemos que el potencial ya está ahí, que todo lo que sabe el coachee ya está ahí, el cliente ya está ahí. Por lo tanto, de lo que se trata es de cómo hacer emerger eso que ya está, ¿sí? Traer a conciencia, desvelar. Así que para mí ese, como decíamos, ¿no?, como decía antes Damián, es el punto clave, el punto álgido del proceso de coaching. Nada distinto va a suceder si no despertamos este nivel superior de conciencia, y a partir de ahí, si lo hacemos bien y en profundidad, ¿no?, una transformación en profundidad, aparecerán estos resultados extraordinarios de lo que nos habla, ¿no?, en su definición la ICF. Por lo tanto, para mí es clave que haya ¿no?, este despertar conciencia para lograr realmente lo que nosotros llamamos metaresultados o resultados extraordinarios. Ahora bien, cuando hablamos de despertar conciencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Paremos un momento ahí, porque es una palabra que utilizamos muy alegremente, igual que el despertar o igual que, ¿no?, otras muchas, pero conciencia no es algo sencillo de definir. Y estamos diciendo que estamos despertando la conciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es esta materia prima? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está haciendo un coach? ¿Sí?
o si aplicamos las competencias a nosotros mismos, que es lo primero que tenemos que hacer para poder desarrollar a otros. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo despertamos en nosotros la conciencia? ¿Sí? Diríamos que hablar de esta competencia nos ayuda a esta reflexión. Por ejemplo, he tomado esta frase de Heidegger ¿no? Cuando habla de aletheia. Aletheia es este traer verdad, emerger, que dice, ¿no?, que el emerger de la conciencia es un proceso de transmutación, no de cambio, ni siquiera de transformación, sino de transmutación. Es decir, ya estaba, pero los elementos, diríamos, cambian entre sí. Es como pasar de oruga, crisálida y mariposa. Todo ya está, pero está de otra forma. Hacia un estado más despierto del ser, donde lo que aparecía como incuestionable, lo dado, lo que ya está bien, lo que es lógico, lo que aparentemente no se puede tocar, y el apego a esta realidad convencional, la que yo he aprendido, la que forma parte de mi histórico, de mi subjetivación, se va disolviendo para que emerja más verdad. Y más verdad, cuando hablamos de aletheia, de Heidegger, de los griegos clásicos, estamos hablando de ser más correspondientes con la realidad. Es decir, cuando hablamos de ampliar el conocimiento, la sabiduría, la conciencia, estamos hablando de ir hacia espacios más sabios donde somos más correspondientes con la realidad, donde no nos la estamos inventando tanto, donde no hacemos tantas proyecciones, donde no hay tanta confusión, donde no hay tanto juicio, donde estamos en un nivel de más claridad o, como veremos luego en la definición de ICF, incluso de discernimiento. Es decir, se trata de facilitar una visión sistémica, cosa que nos cuesta a los modernos, posmodernos, no dual, holística, donde podamos ver la interdependencia con el todo, donde haya esta comprensión del ser y del fractal que somos. ¿Sí? Entender todo esto, no entender, poder acceder a ello con más claridad. Y esto es un viaje, de dormido a despierto, que acompañamos en el proceso de coaching o que podemos acompañarnos a nosotros mismos cuando estamos utilizando todas estas habilidades, ¿no? Todas estas habilidades donde, por ejemplo, podemos estar hablando de pasar este subconsciente, esto que está renegado, secreto, desconocido, dormido, que opera igualmente con intensidad. Como dice Jung, ¿no? Todo lo que no es consciente nos aparece como destino, ¿no? A lo consciente, desde lo irracional a un espacio racional, donde ya tomo conciencia, por ejemplo, del ego, que es desde donde vivimos, ¿no? Y cómo se funciona desde ahí, cómo percibimos el mundo desde ahí y lo que me trae, las trampas, no trampas, lo que sea que haya. Pero también podemos ir más allá, dependiendo también de la línea de coaching en la que trabajemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un coaching transpersonal, vamos a este otro nivel de metanoia, de anamnesis, como decíamos, donde hay esta reconexión con el ser esencial, con el supraconsciente, con eso que está más allá de lo que de forma ordinaria, desde donde funcionamos de forma ordinaria. Y ahí es donde hay este máximo nivel de despertar conciencia. También podemos hablar de 3 conciencias en coaching, todo lo relativo a la persona, quién soy, ¿no? Mi propio sistema, mi forma de interactuar, el sistema del que formo parte, donde influyo, pero también el entorno, que por definición es aquello que está un poquito más allá del sistema, ¿no? Dicho de otra manera, la conciencia de sí o el autoconocimiento, con este montón de preguntas que os dejo aquí, que sé, que percibo, cómo lo hago, que pienso, que siento, que hago. Es distintos niveles, ¿no? En esta evolución de la conciencia. Conciencia del otro, quién es, en qué contexto me encuentro yo con él, cómo interactúo con él, de qué sistemas formamos parte y cómo nos influenciamos mutuamente, y también del mundo, cuán correspondiente soy con esta realidad, qué expectativas o ideales le estoy colocando desde mi ego, cuál es mi cosmovisión de dónde estoy, ¿sí? Y esto teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de una espiral, ¿sí? El despertar conciencia tiene que ver con un proceso en espiral, no en línea recta, no se trata de a ver cuándo alcanzo ya la conciencia en plan objetivo, sino que es una transformación evolutiva, permanente, constante, a lo largo de nuestra vida,
en la que podemos avanzar o no, dependiendo de lo que nosotros cada uno quiera, y donde el coach va a acompañar un trocito de este proceso, o varios, si el cliente quiere, en esa dirección, ¿no?, del despertar. Bien. Así que vamos ahora que más o menos he podido o hemos introducido algo de la conciencia, podríamos hablar horas, años, siglos, como hace la filosofía o la psicología, pero bueno, ya un poco introducida o centrados, ¿no?, poniendo foco, vamos ahora a ver la definición. La definición de la ICF, mantengo aquí siempre la que está en inglés, porque al final cuando se traduce a veces es problemático. Em, eh, lo que dice es que facilitamos el insight. Bien, ¿qué es el insight? Yo al final he decidido hablar de visión, discernimiento. Y el aprendizaje del cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como, por ejemplo, un poderoso cuestionamiento. Recordemos que esto estaba ya en el anterior modelo, el cuestionar, la pregunta poderosa, el silencio, la metáfora o la analogía. Pero obviamente hay muchas más. No es que nos tengamos que quedar aquí y solo podamos hacer esto. Bien, vamos a por la visión y el discernimiento, a ver qué podemos descubrir de aquí. Me voy al término viveka, sánscrito, que tiene que ver con este discernimiento entre lo real y lo irreal, ¿sí? Es decir, entre esta realidad convencional que decíamos y la realidad pura. Claro, realidad otra vez, podemos estar siglos definiendo qué es lo real, pero como diría Lacan, lo real es lo que vuelve una y otra vez, no se puede esquivar, no se puede evitar. Y en viveka esto tiene que ver con vairagya también, es decir, el desapego, la desidentificación progresiva de aquello a lo que estaba apegado y que gracias al discernimiento que hago de lo irreal, puedo soltar. Es decir, estamos apegados a creencias, a objetos, a afectos, a acciones, ¿no? Pensando que eso es lo real, que eso es lo relevante, que eso es lo definitivo, que eso, sin eso me voy a morir, sin eso no seré yo. Bueno, pues este proceso tiene que ver con poder soltar esto para entrar, para que se produzca este efecto de moksha, que también es sánscrito, y por cierto es el nombre de nuestra mariposa en el instituto, que es esta liberación que sucede precisamente cuando despertamos conciencia, porque a través de este discernimiento y de este desapego o desidentificación, me doy cuenta de que yo ya soy completo en mí, ¿sí? Y dejo de vivirme desde la carencia. Es decir, en coaching hablamos de potencial. Cuando hablamos de potencial estamos hablando de este ser que soy, pero que no estoy siendo, ¿sí? Por lo tanto, este despertar conciencia va a parar ahí, a este poder alcanzar o ir yendo hacia este potencial, de forma que cada vez puedo ser más eso que soy, pero que no estaba siendo. Desde porque estoy apegado, porque hay un lado oscuro, porque niego cosas de mí, porque están veladas, porque no las veo, etc., etc., con todas las consecuencias que tiene en mis acciones, en mi mundo, en mis resultados. De ahí que cuando entramos en este proceso estamos hablando de estos metaresultados. Bien, me voy ahora a aprendizaje. Este modelo que os voy a presentar es un modelo complejo, que requiere obviamente de un rato para explicarlo, pero lo que me interesa es que veáis cómo podemos intervenir en estos distintos niveles de conciencia, facilitando distintos niveles de aprendizaje, que luego cada una de las líneas de coaching puede entrar más o menos en una u otra, o en nuestro propio proceso podemos entrar o estar más o menos en un nivel u otro. Diríamos que hay un nivel conductual, centrado en conductas, competencias, hábitos, un nivel de segundo orden, de aprendizaje de segundo orden, el primero, según Chris Argyris, ¿no?, es aprendizaje simple o de primer orden. Este es un aprendizaje generativo de segundo orden, centrado ya en actitudes, valores, creencias, motivaciones, emociones. Y luego tenemos un tercer nivel, un aprendizaje epistemológico, esto ya es de la esencialidad de la que yo hablo, que tiene que ver con centrar el foco más en la motivación existencial, el sentido, la esencia, la sabiduría, es decir, este despertar de profundidad del ser. Bien, más bajamos, por lo tanto, más insight, como decíamos,
lo que veíamos antes de Viveka. Bien, esto lleva obviamente a estos 3 niveles de aprendizaje que facilitan distintos niveles, ¿no? que se dan cuando entramos en distintos niveles de conciencia, uno más orientado, ¿no? a lo que se observa, a verlo, otro al hacer, otro más a lo que entiendo, a lo cognitivo, al lenguaje, y otro más al ser, a la sabiduría, que es el nivel más alto de transformación, de transmutación y de acceso a la conciencia. Bien, me voy ahora a las herramientas y técnicas y entro en este cuestionamiento poderoso que, igual que la conciencia, creo que es la parte fundamental y más relevante del coaching, ¿no? De lo que definiría el coaching. Y me voy empezando, ¿no? Empiezo por el método socrático, que entiendo que es la base metodológica del coaching, y la mayéutica tiene que ver con este dar a luz el conocimiento, ¿sí? Dar a luz al conocimiento, dar a luz al potencial, dar a luz a la conciencia, traer, despertar, este desvelar verdad de Aletheia que veíamos antes, y es a través de un dialogar, a través de preguntas y respuestas, aquí tenéis sus nombres también en griego, para que sepáis de dónde viene, y la fuente, que es muy interesante, donde diríamos que se va solicitando la intervención crítica del interlocutor, del cliente, al mismo tiempo que ejercitamos la nuestra, este discernimiento, este cuestionamiento poderoso, para conjuntamente, y esto es clave, por ejemplo, en las definiciones de ICF, podamos buscar esta verdad o el bien supremo. Este bien supremo que, fijaos, acaba siendo el instrumento en sí, ¿sí? Porque en este dialogar es donde desvelamos verdad, donde elevamos conciencia, donde despertamos y podemos tener acceso a este ser, y por lo tanto se convierte a su vez en el bien supremo en sí. O sea que estamos hablando de algo muy poderoso. Recordemos que la pregunta es la dirección, el cauce en el que se inscribe la respuesta. Esto lo dice Gadamer, filósofo padre de la hermenéutica, del arte de comprender en sí. Es como una linterna, ¿no? Yo en mis clases muchas veces digo, ¿no?, que la pregunta es como si tuviéramos una linterna donde enfocamos, allí donde el coachee o el cliente ha de mirar para encontrar esa verdad, para desvelar más verdad. También podríamos decir que la pregunta potente ocurre en el límite de conciencia, abriendo esta puerta para vislumbrar la luz que hay detrás de ella, pero que no nos deslumbre. Es decir, no se puede correr, ¿sí? Despertar conciencia, decíamos, es un proceso y tenemos que acompañar el proceso, no deslumbrar con algo que el cliente todavía no pueda percibir o entender. Y en cada una de estas fases del proceso, diríamos que se necesitan distintos ámbitos del preguntar, ¿no? Aquí tenemos otro modelo de complejidad, donde ya hemos conocido ahora, ¿no?, alguna de las partes, pero lo que quiero que os fijéis ahora es como que para cada uno de estos niveles hay tipos de pregunta distintos, ¿sí? Aquí tenéis algún ejemplo, pero lo importante es que dependiendo de lo que vayamos, del tipo de pregunta que hagamos, incluida el porqué, que a veces es como vetado en coaching, ¿no? Me lleva a poner la linterna, el foco, en un área determinada de nivel de conciencia, para, a partir de bajar a la profundidad, en estos 3 niveles que veíamos, luego pueda volver a subir y llevarle a la última competencia, que es el aterrizaje de todo este aprendizaje al mundo, a lo que sucede, a la vida real, ¿sí? Ese es un poco el viaje que quiero dejaros para la reflexión. Pero en cualquier caso, la pregunta la decide el coach, está claro. Pero la respuesta poderosa, ¿sí?, la va a decidir el coachee. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero al final el coachee decide qué le sucede a él. Bien, voy ahora al silencio. Solo recordar que el silencio nos permite entrar en este espacio interior, algo en la competencia de presencia se había comentado, ¿sí? Tanto el cliente como nosotros necesitamos poder conectar con este silencio para poder realmente escuchar, ¿sí? Así que el espacio interesante de silencio es el propiciar este silencio interior, tanto en nosotros como en el cliente. Y para ello, y paso por aquí muy rápido, hay que armonizar 3 tiempos: el cronos,
el convencional, lo que dura la sesión, cuántas sesiones tengo. Con el Kairos, el proceso en sí, para no forzarlo, ¿sí? Aunque tenga pocas sesiones, el Kairos no varía. Y el Ayón, mantenerme en presente continuo durante todo el proceso, durante toda la sesión. Que eso seguramente, ¿no? Lo habéis podido ver cuando se habló de la competencia de presencia. Por lo tanto, cuando yo armonizo estos 3 tiempos en mi interior, puedo mantenerme totalmente conectado y en silencio interior y facilitarle eso al cliente, porque es un intercambio energético, transferencia, contratransferencia, etc. Me voy ahora a las herramientas y las técnicas, metáfora y analogía, entre otras. La analogía, para definirla, me vuelvo al griego, a la etimología, tiene que ver con esta relación entre varias cosas o conceptos, ¿no? De forma que pueda deducir otro término que era desconocido para mí, o puedo argumentar por la vía inductiva esto que no entendía y que ahora puedo entender. Ejemplos. Pues una rueda del hámster para hablar del estrés. ¡Pum! Lo pillé. O imágenes y conceptos más complejos, como por ejemplo una bandada de estorninos para representar lo que es un sistema, que es muy complejo de explicar. O todavía más complejidad, coger personajes de película, por ejemplo Alegría, ¿no? En la película Inside Out, para hablar de la trampa, por ejemplo, del egotipo 2, de lo que es este ego que le gusta dar, estar siempre alegre, contento, feliz, y todo lo que hay ahí de sombra, con tristeza, Bien. Metáfora tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? Tiene que ver con cómo sustituyo en la misma sentencia, frase, estructura, un elemento por otro, de forma que pueda nombrarlos de forma indistinta. Por ejemplo, cuando hablamos de energías internas, ¿no? Puedo hablar de mi Conan el Bárbaro, de una cliente que tiene un Conan el Bárbaro. Claro, con decir esto podemos imaginar cómo es este personaje en ella, ¿no? Y a veces se refiere describiéndolo y a veces simplemente con esta etiqueta ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O algo más complejo como el Dementor. No sé si conocéis la película de Harry Potter cuando salen los Dementores, es un cliente que le gusta mucho este tipo de películas y se refiere a esta energía que lo humilla, que lo aniquila y que le ayuda a entrar en un espacio de energía de amor para protegerse. Imaginaos todo lo que da de sí la metáfora. Cuando la metáfora es continuada hablamos de alegoría. Alegoría va un poco más allá y es cuando podemos hacer visible lo abstracto, nos ayuda a entender mejor. Por ejemplo, le podemos preguntar qué símbolo para ti representaría esto que comentas o dibuja esta idea, o tenemos alegorías que podemos utilizar, como por ejemplo, ¿no? La mujer ciega con una balanza que representa la justicia, ¿no? La alegoría de la justicia, o los huesos, ¿no? La calavera con 2 huesos, la piratería, o la bandera negra, ¿no? Enseguida, ¡boom!, tenemos el referente, ¿no? Puesto ahí. Pero también podemos hacer otras cosas, y con esto voy terminando. Damián, lo sé, que debes estar controlando el reloj. Por ejemplo, y a veces, cuando conviene, puedo utilizar un chiste, este o el que se os ocurra, para que veáis que hay otros instrumentos. Por ejemplo, el chiste de las aceitunas, que no sé si lo conocéis. 2 amigos en un bar, están acabando el aperitivo, queda una oliva, una aceituna más grande y otra más pequeña. Y uno de los amigos coge la grande y el otro enfadado, ¿no? Le dice, pero bueno, ¿cómo que has cogido la grande? Y le dice, bueno, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué habrías hecho tú? Y el amigo le dice, hombre, pues coger la pequeña. Dice, pues ahí la tienes, ¿de qué te quejas? ¿Sí? Bueno, aquí estamos representando la sombra, el ser renegado, las dinámicas de ego, de cómo no te pido, pero tú me tendrías que dar. Bueno, da un juego impresionante, ¿no? O me puedo ir a ejercicios, por ejemplo, siguiendo con la sombra, ¿no? En ejercicios del voice dialogue, ¿no? El core quadrant es un ejercicio potentísimo que obviamente aquí ahora no voy a explicar, pero para que sepáis que hay muchas cosas que podemos hacer y que nos ayudan a desvelar verdad, a traer desde lo velado, desde lo oculto, desde lo renegado, elevar conciencia, ¿no? Y lo podemos hacer a nivel cognitivo, a nivel alegoría, a nivel mental, a nivel lingüístico, pero también a nivel energético, con un canal mucho más intuitivo, con el dibujo, por ejemplo,
¿no? Si trabajamos con el collage, con un mandala, con millones de cosas, ¿no? Nos ayudan a poder manifestar eso que de otra forma no se manifestaba. A mí el arte es una de nuestras bases, ¿no? En cómo trabajamos, el arte es increíble para todo esto, ¿sí? Porque manifiesta todo eso que estaba oculto de una manera muy clara y muy potente. Los indicadores voy a pasar muy rápido, porque creo que no tienen mayor complejidad. Los tenéis descritos, ¿no? Si vais a la ICF fácilmente, pero quizá hay una cosa que he estado observando que llama la atención, que siempre había estado, porque en realidad nunca ha estado prohibido, pero que ahora la ICF lo ha explicitado y me parece muy interesante, que es esto de compartir observaciones, ideas y sentimientos, ojo, sin apego. Es decir, nosotros podemos devolverle al coachee cosas, al cliente, podemos hacer observaciones, podemos manifestar las hipótesis, podemos hacer todo lo que queramos prácticamente, siempre y cuando le sirva al proceso, si no es porque a mí me apetece, porque yo lo necesito como coach, sino que le sirve al proceso y además no estoy apegada. No es una creencia en mí, no es un valor en mí, no es algo que yo considero que es una verdad, sino que es algo que le propongo y que puede ser que sí, puede ser que no, puede serle útil, puede ser que no, y ahí suelto tranquilamente y me voy a cualquier otro espacio que sea útil otra vez para el proceso. Bien, con esto termino. Recordemos, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta, como decía Jung. Y si eso nos lleva a lo que le ha pasado a la mariposa, es fantástico. Eso fue antes de hacer coaching, le decía al policía. Bien. Y me quedo con esto. ¿Qué implicaciones conllevan estos cambios para ti, para tus clientes, para tus alumnos, para el neocliente? Para mí el neocliente es ese que está más allá del que nos paga, el planeta entero, todos los seres. Cómo esto afecta de forma sistémica, holística, no dual, a todo aquello que nos envuelve. En cualquier caso, no os creáis nada, experimentadlo y aquí os dejo los datos. Bien, estoy en tiempo, Damián, ¿me he portado bien? Muy bien. Te agradezco, había mucha información y Sí. creo que es tan rica tu presentación. Así vamos a ver si puedo acá agregarme para que puedas ver. A ver, Que da para volver a ver tu presentación. Lo bueno es que queda grabado. Entonces todos, incluyéndome a mí, voy a querer volver a poder verlo. Así poder, ¿querés? Bueno, si quieren por ahí anotar el email de Cris, por si tienen alguna pregunta y quieren comunicarse con ella, sí, es una captura de pantalla, cierra. crisbolivar@essentialinstitute.org. Y después de esto te voy a pedir que tengas de compartir la pantalla para poder tener un poquito más de espacio para tener una conversación, incluir los comentarios de las personas. Yo creo que sí, es muy rica tu presentación, con muchísimo contenido, y me va a mí, y creo que a otras personas también nos va a encantar volverla a escuchar, ir deteniéndonos. Y también esto está grabado hasta el lunes para todos los que lo quieran hacer, y después del lunes en Coaching Global con la membresía pueden acceder a todas las sesiones de todos los días. Los vamos a invitar también a que lo consideren. Cris, te agradezco mucho porque se nota que te tomaste bastante tiempo para preparar la presentación de hoy, y el tema de crear conciencia, el tema del aprendizaje en coaching es uno de los más importantes, porque al final del día la definición de coaching de la ICF es maximizar el potencial de las personas a través de un proceso inspiracional, creativo, y creo que vos reforzaste varias veces esto en la sesión de hoy, que es un proceso, que no es que ocurre en una sesión o en un momentito, sino que tenemos que estar presentes a que esto ocurre en tiempo, y a veces ese aprendizaje, ese insight, esa conciencia sucede en la sesión, pero a veces sucede entre las sesiones. Y acá una pregunta sobre qué pasa en relación con ese proceso, así como que ahí reforzó. Pero ¿qué pasa cuando vos comentaste que tenés que ir al tiempo del cliente? No podemos forzar el crear conciencia. Exacto. Entonces, ¿cómo es tu experiencia? ¿Se te ocurre algún ejemplo de qué pasa con alguno de tus clientes en el cual hayas tratado de crear conciencia y eso no haya ocurrido, o que eso haya ocurrido después? En relación con esto de forzar, no podemos forzar que se produzca ese aprendizaje. Claro.
siempre es así. Es decir, tú tal vez puedes estar viendo su siguiente paso, pero que tú lo veas no significa nada, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de un embarazo, ¿eh? Hay clientes que vienen con prisa, que nos contratan con expectativas de que para no sé qué día tiene que estar ya porque tendrá un ascenso el líder o vete a saber qué, ¿no? O están hartos de estar donde están o lo que sea. Entonces yo siempre digo lo mismo, pues cuando el cliente nos llega de 9 meses o de 8 meses y medio es maravilloso porque lo ves florecer de repente, ¿no? Nace ¿no? Siguiendo la clave mayéutica, ¿no? Ocurre el parto, ¿no? Allí mismo, delante de ti o mientras dura el proceso. Pero claro, si te llega de 4 meses, como fuerces, lo que hay es un aborto. Entonces, esto el cliente lo tiene que entender, ¿eh? En relación con crear conciencia y crear, la competencia está muy relacionada con el aprendizaje y cómo aprendemos. Sí. Y cada uno aprende en forma diferente. Entonces es interesante, aplicando la sesión de hoy, que vos diste bastante información y todos aprendemos diferente. Algunos de nosotros, por ejemplo, a mí aprendí un montón de todo lo que dijiste, hay cosas nuevas que no sabía, así que me encantaron. Por ejemplo, vos usaste la metáfora de la linterna, hacia dónde miramos cuando hacemos preguntas, me encantó ese ejemplo. Y otros necesitan más tiempo, como que también el tiempo de cada uno de aprendizaje, el tiempo de cada uno para absorber la información es diferente. Entonces, también como coaches tenemos que ir adaptándonos a cómo es el aprendizaje de cada cliente. Entonces, ¿cómo es tu experiencia en términos de identificar cómo cada cliente que es único va a aprender y hasta qué punto lo desafiamos? Porque hay un tema muy interesante y aprecio mucho, Cris, esto de preguntar, porque vos estás demostrando también esto de preguntarse, que es el trabajo que hacemos como coaches, también te estás preguntando que estas palabras en este nuevo modelo, este lenguaje, ¿es el apropiado? ¿Es apropiado ser provocar o es más bien despertar? Y yo creo que, wow, qué buena pregunta, que quizás tenés razón, quizás es más despertar que provocar. Quizás estoy de acuerdo contigo en la traducción de alguna de estos conceptos y distinciones. ¿Qué piensas sobre eso? Ah, es así, ¿no? O sea, a mí me gusta la referencia a Cole, que además utilizamos también dentro de nuestro modelo de sabiduría, es muy, ¿no? Coherente con todo ello. Cole habla de 4 grandes estilos de aprendizaje, ¿no? Uno que es más divergente, donde necesito experimentar y observar y probar, muy creativo. Otro que es más asimilador, donde necesito contenido, ¿no? Y el cliente te va pidiendo y te hace preguntas para que definas más de qué estamos hablando, ¿no? O sea, no eres solo tú el que le hace reflexionar, sino que él necesita este contenido. Luego hay un estilo convergente que es, bueno, pero ¿cuándo lo paso a la acción? ¿No? ¿Cuándo, de qué manera? ¿En qué operativa? Entonces le ayudas mucho, son casi, ¿no? Ya la última competencia, ¿no? Necesita poder visualizar esto, cómo se puede aterrizar a la práctica, ¿no? Y luego está el estilo adaptador, que es un estilo que en coaching yo creo que es un poco complejo, al menos para mí, que es el de, bueno, ya, sí, pero ya, ¿no? Entonces dices, bueno, ya que, espérate, ¿eh? Yo siempre digo que primero hay que subir, porque tenemos un modelo de sabiduría donde primero hay toda la vía inductiva de intuición para transformar conocimiento y a partir de ahí y solo ahí empieza la bajada vía deductiva de aplicar, ¿no? A la experiencia. Claro, si pretendes, como decíamos, bajar sin subir, no hay transformación, ¿no? Entonces, manejarte con este tipo de cliente, que muchas veces son directivos, son muy pragmáticos, muy de la acción, pues bueno, al final es qué acción le das para que aterrice y vea qué pasó ahí y pare un poco y frene y deje de ir con la moto puesta y se permita un paseo de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, las metáforas ayudan mucho, como decíamos, el poder trabajar con distintas herramientas, una misma herramienta, trabajarla de maneras distintas, como lo que decíamos ahora del Core Quadrant, se puede trabajar de forma cognitiva, de forma energética, de forma experiencial, se puede hablar directamente con la voz que hay ahí implicada. Entonces, yo creo que lo que ha de tener el coach es mucha flexibilidad, muchos recursos,
conocer maneras distintas de operar en lo mismo, para poder moverse con el cliente. Y en relación con eso, hablando de metáforas, la que a mí me gusta es la caja de herramientas, ¿no? Como coaches tenemos una caja de herramientas que vamos poniendo diferentes distinciones, conceptos, experiencias, y de acuerdo al cliente elegimos qué herramienta, como también como metáfora, que a algunas personas no les gusta la palabra herramientas, pero a mí sí, como metáfora también, qué herramientas utilizamos para, dentro de nuestra caja de herramientas, qué herramientas utilizamos con cada cliente en cada situación única. Y yo creo que la riqueza de nuestro trabajo como coaches es la creatividad. Y hay algo que también tenía ganas de decir en estos días que no puedo decirlo, aprovecho ahora, que es que nosotros tenemos que aplicar las competencias a los clientes y no los clientes a las competencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las competencias también nos acompañan, nos ayudan en nuestro proceso, con nuestro trabajo con nuestros clientes. No es que tenemos que forzar a los clientes dentro de la estructura. Ayer Norma habló un poquito de eso, porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay clientes que llegan y lo que necesitan, más que despertar conciencia o ver otra cosa, es normalizar la situación que tienen. Entonces el coach tiene que elegir y saber cuándo es el momento para trabajar en crear conciencia y cuándo es el momento para validar, normalizar los desafíos que estamos teniendo hoy en la vida que estamos viviendo con el COVID-19, más lo político, más lo social, más lo económico, más todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lo ves, Cris? Yo diría que eso sigue siendo despertar conciencia. Es decir, el normalizar, el sacarle del enredo, del lío, de lo que está velado, sigue siendo desvelar conciencia. Pero ¿por qué no va solo de que yo le diga, no, no, esto es normal? Va de que pueda percibirlo desde otro sitio y darse cuenta de que eso que tenía era un enredo que seguramente tiene que ver con desde dónde está colocado su ser, su ego, etc., etc., etc. ¿Cuáles son esas gafas que le dan problemas? Quería decir algo respecto a lo que has dicho ahora. Así, para mí lo fundamental de todas maneras llega un momento que es soltar las competencias. O sea, yo en el fondo trabajo que me dan igual. Me explico. Cuando las competencias no son competencias que están por ahí escritas en algún sitio, son expresiones del ser coach. Cuando tú eso lo tienes trabajado, interiorizado, que es lo que tiene que hacer un buen coach, trabajarse a sí mismo de forma potente, es que te sale solo. No hay que fijarse en eso, ¿sí? Sino que ya sabes cómo te manejas porque estás percibiendo lo que hay ahí, ¿sí? Es el proceso de aprendizaje del coach. Claro. Entonces, yo que escribí un libro sobre las competencias con Norma, que las vengo enseñando por muchos años, también cuando entreno a coaches les digo que tienen que aprenderlas y después se tienen que olvidar. Porque nosotros, si estás pensando en todas las competencias, perdés la presencia con tu cliente. Entonces, esa es la paradoja del aprender y el aplicar las competencias. Es el conocerlas, entenderlas y después dejarlas ir. Y yo creo que algo que dijiste hablando sobre dejar ir, que me pareció muy interesante en tu presentación, Cris, que tiene que ver que el aprendizaje tiene que ver muchas veces con dejar ir creencias, patrones anteriores. Entonces, que muchas veces también el trabajo del coach es invitar a los clientes a que dejen ir esas creencias o esas formas de ser, esos patrones que no les sirven o que no los quieren, pero que muchas veces están aferrados. Entonces, de la misma manera que los quieren dejar ir para poder conseguir resultados, tener relaciones más satisfactorias, tener mayor felicidad, de la misma manera que quieren eso, se encuentran con el obstáculo de estar aferrados a lo que ya conocen y lo que trajeron toda su vida como manera de ser, como manera de pensar, porque a veces también eso implicaría dejar ir esa identidad. ¿Se te ocurre algo sobre esto? Claro, ese es el gran drama, ¿no? No hay aprendizaje sin desaprendizaje. Lo que más nos cuesta es el desaprendizaje, sobre todo con lo que tiene lo más relevante en nuestra vida, que tiene que ver con creencias nucleares. Bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero en cualquier caso tiene que ver, para mí, especialmente con el ego. Todo el mundo del ego, donde estoy yo identificado y lo que creo que me está sosteniendo en mi identidad cuando en realidad no es así. De ahí Viveka y todo lo que he comentado antes. Para mí lo importante es facilitar este desaprendizaje, pero desde el amor, porque si no el cliente se va a bloquear. Entonces tiene que poder, es el viaje de estulto a sabio.
del que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, al que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Y como él no se amaba, necesita a alguien que le ame, alguien que pueda ver toda esa riqueza para poder acompañarle a este viaje hacia el amor, hacia sí mismo, y ahí la anamnesis de desvelar verdad, esa verdad que estaba velada por todos estos prejuicios, creencias, etc, etc, etc. Hay una metáfora budista muy bonita que habla de los 3 cuencos, un cuenco lleno de arroz. Si tú le quieres poner más arroz no cabe. Entonces lo que tienes que hacer es volcar el arroz para ponerle arroz, pero te das cuenta de que el cuenco debajo tiene un agujero. Entonces el arroz se te va a colar por ahí, ¿no? Por lo tanto, lo primero es tapar el agujero. Tapar el agujero tiene que ver con sanar la herida, con atreverse a o poder verse desde el amor en esa completitud que veíamos antes en Heidegger y demás, que me facilita el poder revisarme, el poder soltar todo lo que había, el poder deconstruirme, desubjetivizarme, o sea, todo esto tiene 1000 nombres, para poder darme cuenta de que sí soy completo y a partir de ahí paso de creencias a ideas, como diría Ortega y Gasset. Es decir, en lugar de estar apegado y aferrado a algo que me sostiene, nosotros, por ejemplo, no hablamos de creencias, de valores, nada, todo esto fuera, porque sigue estando en mundo de ego. En lugar de eso lo paso a ideas, donde puedo tener una, tener otra, soltarla, quedármela, cambiar a lo largo de mi vida. No estoy apegado a eso porque no me constituye, ¿sí? Porque mi ser está más allá de cualquier identificación. Y esa es una exploración muy interesante en coaching con nuestros clientes, invitarlos a identificar cuáles son las creencias que están apegados y cuál es el costo de conservarlas y cuál es el miedo de dejarlas ir y Exacto. cómo esto puede producir ese aprendizaje y ese crear conciencia para que como resultado de esto hayan nuevas posibilidades de acción. Entonces, todas las competencias están relacionadas. Al principio hablábamos sobre el acuerdo, sobre la importancia de estar presentes, de crear confianza, para escuchar activamente y poder hacer estas preguntas que permitan crear conciencia, nuevos aprendizajes y como resultado de ver lo que tenemos enfrente desde otras perspectivas, desde otros lugares, hay nuevas posibilidades de acción. Por eso ya cuando en una sesión de coaching se va a terminar, por ejemplo, a mí me gusta preguntar qué es posible ahora y qué no era posible antes de la sesión, como resultado de esa nueva perspectiva, de esa nueva forma de mirar lo que tenemos enfrente, como por ejemplo lo que vos dices anteriormente cuando hablamos de los desafíos del COVID-19 y los problemas económicos, sociales. Hay algo que no estamos viendo de esto que nos permitiría tomar una acción que no estamos tomando. Una acción o una no acción. En función de eso. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué podemos hacer en relación con esto? Dijiste algo, Cris, que me parece muy importante, que todavía no lo hablamos en las otras competencias, que tiene que ver con el silencio. Uh-huh. Y estamos invitando a todos los que nos están escuchando de todos los lugares del mundo a que entren en Instagram y hagan una pequeña Instagram Live y que compartan lo que están aprendiendo. Y ayer, y yo también lo estoy haciendo y compartiendo algunas cosas que por ahí en el momento se me pasan, en que están compartiendo, que están preguntando en el chatroom. Y algo que salió ayer también, que lo compartí, lo quiero traer acá, que vos lo dijiste, que tiene que ver con el silencio. Y esto es para los coaches y no coaches, muchas veces le tenemos miedo al silencio. O pensamos que el silencio significa justamente el no saber, Uh-huh. en vez de abrazar el silencio como una oportunidad de reflexión. Y vos lo trajiste, si lo estuviste hablando, y alguien también lo puso en el chat room. Entonces, ¿qué se te ocurre que podrías agregar sobre el tema de qué nos pasa a los coaches cuando no nos sentimos cómodos con el silencio? En primer lugar, diría que el silencio es la base de todo. O sea, nada nace desde el ruido, sino desde el silencio, desde el vacío, ¿sí? Es el lugar donde aparece la música, es el lugar donde aparece el universo, llámale X. Así que el silencio es el espacio desde donde surge la creatividad. Y es el espacio, el silencio interior, es el espacio donde eh, podemos reencontrarnos con esta anamnesis que decíamos, ¿no? Con esto que ya sabemos, pero que se nos había olvidado o estaba velado por millones de cosas de nuestra vida cotidiana. Así que es básico poder estar ahí. Ahora bien, ¿qué sucede?
estamos tan habituados a vivir en el ruido mental especialmente, todo lo que nos cuenta nuestro ego, sus demandas, sus deseos, o no sé qué, no sé cuántos, que cuando entramos en un espacio de silencio, cosa que nos cuesta mucho, porque ni queriéndolo, hay que ser un gran meditador para realmente mantenerse ahí, lo que encontramos es el vacío. Y el vacío nos asusta porque nos conecta con la herida, ¿sí? Herida de autoconfianza, de autoafirmación o de autoestima, una de las tres. Pero ahí está, esta sensación de carencia, como veíamos en Heidegger. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que en el silencio lo que hay es plenitud, la cosa cambia. Pero eso es todo un proceso. Estaba presente al hecho de que sos filósofa, comparado con los otros presentadores y que trae toda esta filosofía que yo creo que es muy rico para todos, poder escuchar desde otro lugar muchas de las competencias y mucho de lo que estamos hablando hoy, así que quería reconocerte y agradecerte por traer esta perspectiva filosófica al trabajo que hacemos nosotros con todos los conocimientos que vos tenés, así que muchas gracias por eso. Inclusive muchas de las distinciones que vos trajiste, que son filosóficas, que creo que traen valor, porque creo que muchos coaches quizás no conocen la fuente del coaching, de la mayéutica que hablaste, del diálogo. ¿Querés compartir un poquito más de eso para los que no están familiarizados con lo que sería los orígenes y de dónde surge? Porque el coaching no es algo que surgió como digamos, a práctica profesional en los últimos 30 años, pero como práctica social desde los griegos podemos decir, ¿no? Que existe. Claro. Una cosa es su nombre, que viene del carruaje húngaro y esas cosas, ¿no? Del cochero, ta, ta, ta. Otra cosa es como profesión, que es joven. Pero en realidad el rol de coach y especialmente de master coach, cuando entramos a ello siempre digo que es la figura del maestro socrático. Entonces, estamos hablando de mayéutica. Yo creo que es la herramienta base, ¿no? La metodología base del coaching, que no es única de él. Por ejemplo, el psicoanálisis también funciona desde la mayéutica y otras disciplinas, ¿no? Otras intervenciones. Pero en coaching es fundamentalmente mayéutica, además de todo lo que le queramos añadir alrededor. Pero como siempre digo, Cris, todas las para los que nunca escucharon la palabra mayéutica en su vida, ahora voy. ¿por qué no lo explicas un poco? Ahora voy. Entonces, todo lo que al final hacemos pasa por el filtro de la mayéutica, pasa por el filtro de este cuestionamiento sistemático. Un dibujo, lo que sea que hagamos. Al final es, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo sería así? Lo que sea. Entonces, la mayéutica es este diálogo, en realidad era rápido, de pregunta-respuesta, donde se cuestiona sistemáticamente esta realidad convencional, este creer que sé, y lo que hacía Sócrates era, de ahí ¿no? El solo sé que no sé nada, era desvelar esto mostrando que eso que crees que sabes, en realidad no lo sabes. Es decir, en realidad no es eso lo fundamental, sino que, por eso es desvelar verdad, Aletheia, ¿no? Sino que va a buscar, a sacar capa de mentira para llegar a la última verdad, que es el bien supremo, como decía él, de forma que esta mayéutica está orientada a sacar capas para llegar a la realidad última, para que a esta anamnesis, a esta reminiscencia, a esta búsqueda de este ser auténtico. Y esto es lo que en realidad hacemos en coaching si hacemos bien el arte de preguntar. No es una encuesta, no son preguntas banales, no es preguntar algo que el cliente ya sabe, sino que estamos cuestionando desde el amor, Stulto Sabio, la figura de maestro socrático, etc, etc. Desde el amor significa desde el no juicio, desde la aceptación incondicional, desde la compasión, sí, desde el silencio interior, que es lo que me permite, y aquí nosotros no lo he mencionado porque está en otra competencia, pero trabajamos con la parresía. La parresía es otro término griego que tiene que ver con el hablar franco y directo, el decir lo que hay que decirle al cliente, preguntarle lo que hay que preguntarle al cliente, porque estás situado desde el amor. ¿Sí?
Y el amor tiene que ver con esta alineación auténtica del corazón abierto donde ha de estar un coach para poder hacer bien este trabajo de desvelar verdad. No de tocarle las narices, de cuestionar, de no me lo creo, de ponerle juicio ahí, de querer eh, contentar a alguien. No, no es ese el espacio, ¿no? Entonces la mayéutica es potente, es muy potente. Y tendríamos, yo creo, los coaches, ¿no?, que aprender más de la herramienta mayéutica como tal, ¿no? Relacionado con esto, Cris, estamos hablando de dos elementos, el silencio como el espacio de reflexión, como el espacio de oportunidad De para que el otro introspección, pueda, ¿cómo? de introspección más que de reflexión. Introspección, valioso, Uh como -huh, un espacio valioso de introspección, tanto para el cliente como para el coach, durante la sesión. uh -huh. Entonces, esto concretamente se ve cuando el coach está saltando, interrumpiendo al cliente o cree que tiene que hacer una pregunta inmediatamente detrás de la otra. Y esto también aplica para los que no son coaches que están acá con nosotros. Cuando alguien está hablando, uno puede hacer un silencio después de que termina de hablar y esperar a que termine de hablar para que usar toda esa información, en vez de, como muchos coaches, interrumpen al cliente para hacer una pregunta porque tienen miedo de olvidarse y se pierden lo último que dijo el cliente porque ya estaban con su pregunta esperando que se calle para decirle lo que les querían decir. Yo creo que ese silencio y ese espacio después de que termina de hablar el cliente para que el coach pueda formular la pregunta después de que terminó de hablar el cliente y no antes, o el comentario, la observación, creo que es muy valioso. Entonces queremos invitar acá, que hay muchos coaches que nos están acompañando, a que abracen el silencio, que lo valoren y lo vean como un espacio de reflexión, de introspección que permite y ayuda a crear conciencia. Entonces, en relación con eso, cuando estamos preguntando, vos en un momento, en una de las slides, Chris, hablas de que las preguntas no son poderosas en sí mismas, o preguntar poderosamente, que era la competencia anterior, porque para el coach puede ser muy poderosa la pregunta y no para el cliente. O sea que al final la pregunta es poderosa si el cliente la considera poderosa. Es decir, que la misma pregunta en un cliente y en otro cliente va a tener diferentes respuestas. Entonces, basado en tu experiencia, en los minutos que tenemos, en términos de preguntar, estamos hablando de la mayéutica, el arte de hacer preguntas, el arte del diálogo, para desvelar. Yo estaba pensando en la metáfora de la cebolla, y acá alguien también en el chat escribió que es como pelar la cebolla exactamente. Yo inclusive le digo a mis clientes, ¿estás listo para pelar la cebolla? Eso significa que vamos a empezar a ir, nos vamos a ir metiendo adentro de qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro de todo esto, ¿no? Con esa idea de exploración y de velar, como vos utilizaste esa palabra. ¿Cómo preguntamos poderosamente? ¿Qué cosas, ya nombraste varias, pero para reforzar la idea de cómo preguntamos poderosamente, qué cosas prestamos atención para hacer preguntas en coaching, en nuestras vidas? Yo creo que preguntar poderosamente es una de las herramientas, es una de las habilidades que nos permiten realmente tener las mejores relaciones en coaching y fuera de coaching, con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros hijos, las personas que están alrededor nuestro, todas esas personas, todas esas relaciones, nuestra capacidad de hacer preguntas y entrar en diálogo es lo que enriquece cada una de las relaciones. ¿Qué se te ocurre sobre esto, Cris? Como decíamos, hemos dicho ya tanto tú como yo, esto viene de las anteriores competencias. No se llega aquí si antes no ha habido presencia, si antes no ha habido escucha, si antes de todo esto además no tenemos claro el foco y si no ha habido un buen acuerdo, si se han generado expectativas, o sea, ¿no? Es consecuencia una cosa de otra y se retroalimenta también. Entonces, por otro lado, uh, tiene que ver con estar conectado con la intuición, con esta presencia y este silencio que decíamos, ¿no? Y para mí también hay una cosa que es muy importante y la trabajo mucho, que tiene que ver con el poder hacerse muchas hipótesis para no apegarse a ninguna. Y eso te permite cambiar la linterna de sitio a sitio según la respuesta de tu cliente. Entonces, cuando yo tengo muchas hipótesis, por ejemplo, yo qué sé, estoy estresado porque mi gato, mi perro, mi marido, el trabajo, el no sé qué, no sé cuántos y ya no puedo más. Muy bien. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que me organizo mal, que no tengo claras mis prioridades, que no me gusta decir no,
que no tengo claro cómo, yo qué sé, planificar las tareas cotidianas, yo qué sé, y así cuantas más hipótesis hagamos, más fácil es que yo entonces pueda empezar a explorar esa que me parece que tiene más sentido, porque estoy escuchando atentamente el relato significativo, la narrativa del coachee, y ahí otra vez, ¿no? Para mí es importantísimo que un buen coach tenga conocimientos profundos de psicología, por lo menos, que no de la carrera, que me da igual, pero sí de psicología, para poder, hermenéutica, ¿sí? El arte de comprender, para poder escuchar bien de qué va esto y poder empezar a trabajar con hipótesis. Y aquí va otra que tiene que ver con el escuchar. Nosotros trabajamos con el Pardes. El Pardes es una herramienta hermenéutica de la Cábala que es la herramienta ¿no? con la que se comprenden los textos herméticos, los textos místicos normalmente, que tiene distintos niveles de escucha o de lectura. El nivel de datos, el nivel de lo que se insinúa, el nivel de interpretación o de hipótesis y el nivel de secreto que tiene el quinto nivel, que es el secreto del secreto, que son infinitos. Entonces, cuando aprendes a escuchar los distintos niveles, ¿sí? Puedes plantearte estas hipótesis a través de datos y de lo que se insinúa para llegar a hipótesis potentes que podamos empezar a explorar escuchando a la vez que hay a nivel de secreto. El secreto es eso que se dice con lo que no se dice, ¿sí? Y esto es todo un entrenamiento, esto es práctica. Me está preguntando aquí, Cris, de si para aprender más de mayéutica, ¿a dónde los referirías? ¿Bibliografía? ¿Dónde produjo bastante interés esto? Y hay muchas preguntas sobre eso. Sí. A ver, tenemos por un lado el Teeteto, que es donde él habla de mayéutica. Bueno, ya sabéis, Sócrates no escribió nada, es todo a través de Platón. Después tenemos un libro que no se encuentra, desafortunadamente, pero que igual buscando mucho encontráis alguno de segunda mano, que es ¿qué es lo que dijo Sócrates verdaderamente? O os voy a dar bien la referencia, porque la tengo en la transparencia, no vaya a dar mal el título, solo faltaría eso, ya cuesta de encontrar. ¿Qué es? Ahora os lo digo. Cuando hablaba de Sócrates, de mayéutica, ¿dónde andas? Aquí. ¿Qué ha dicho verdaderamente Sócrates? De Gian Antoni, con NN y luego normal. Editorial Doncel. Y luego yo doy conferencias de Sócrates de vez en cuando. Entonces, están pendientes de mi calendario, de la news o no sé, y de vez en cuando hago, o en el arte de preguntar, que es un módulo que es abierto dentro del programa de coaching, también hablo de mayéutica, y ya no se me ocurre nada más. Okay, muchas gracias. También los invitamos a todos los que estén curiosos, hagan un search en el internet. También pueden encontrar, seguro, van a encontrar información, pero ya tienen el contacto de Cris. A mí me encanta, Cris, que el trabajo que vos haces con tu creatividad, incluís dentro de tu trabajo de coaching las filosofías orientales, el budismo, Kabbalah, traes diferentes... lo llaman en inglés body of knowledge, como diferentes conocimientos, diferentes lugares, los integrás en el coaching esencial. Para los que no están familiarizados con el coaching esencial, ¿qué es el coaching esencial? Porque en Latinoamérica la mayoría de los coaches se formaron con una formación ontológica. Y me parece importante que los coaches, todos en todo el mundo, conozcan que hay diferentes modalidades de coaching. La ontológica no es la única. ¿Cómo explicás el coaching esencial para los que no están familiarizados con el coaching esencial? El coaching esencial es un coaching transpersonal, es un coaching que pone foco en la sabiduría, en pasar del ego a la esencia, busca la conexión con este ser esencial, con este despertar de los niveles que hemos ido contando, es el de más profundidad, el que tiene que ver con cómo desvelamos verdad de este ser que somos, que no estamos siendo. Y por lo tanto trabajamos en el aprendizaje de tercer orden, ¿no? Y desde todo esto que he ido contando, esta es la mirada, ¿no? del coaching esencial con un modelo de sabiduría. Bueno, tenemos obviamente mucho desarrollado, ¿no? Esa sería, la clave es este foco en la sabiduría para ir en dirección al ser esencial, a este potencial. Entendemos el potencial como este ser que somos, ¿no? Pero que este lío que nos llevamos y estas gafas pues nos lo impiden.
Y la Y sabiduría para vos, efectivamente bebemos de 5 fuentes, de la filosofía, de la psicología, del arte, de la espiritualidad y de los negocios. ¿Y la y, sabiduría qué es? y cuando definís sabiduría, ¿cómo lo definís? Porque yo en todos tus saludos, en todos los correos por años, La siempre sabiduría, pones que la sabiduría te acompañe. Me encanta, pero ¿cómo lo definís vos para los que nos están acompañando hoy? ¿A qué te referís con sabiduría en este contexto? sí. El modelo es complejo y quien quiera ya se acercará. Además, hay un montón de webinars. Si vais a la web y vais a recursos, allí, bueno, tenéis para aburrir vidas enteras, ¿no? de material. Pero así, en síntesis, la sabiduría es este más alto conocimiento humano donde se integra y se armoniza nuestra vía intuitiva y nuestra vía racional o nuestra vía inductiva y deductiva, de forma que este mundo teórico en el que vivimos, ¿sí? Al mismo tiempo que vivimos en mundo de experiencia, en lo real, estas dos dimensiones se armonizan de forma que no le colocamos a lo real nuestra expectativa, nuestra mirada, nuestra teoría, sino que utilizamos la intuición para conectar con lo real, transformar la mirada y a partir de ahí podemos bajar de una manera más correspondiente con la realidad a lo que realmente hay. Es lo que es la empiria griega, ¿no? Que me dejarme traspasar por lo real, ¿no? Por la experiencia, para aprender de ello, que es la vía de su vida inductiva, ¿no? de transformación, diríamos, ampliativa, de ampliación del conocimiento de la conciencia. Cuando armonizamos las dos vías, aparece la creatividad, aparece la metanoia, aparece en Cábala sería Segel, bueno, el sunyata en budismo, etcétera, etcétera, el nous aristotélico, que es lo que me da esta mirada cada vez más acorde con lo real, una mirada que tiene que ver, obviamente, somos humanos, con esta capacidad más alta de conocimiento humano o de potencial humano o de armonización del ser que somos. Esta es la idea. Una palabra que utilizaste al principio de la sesión de hoy, Cris, era congruencia. Uh-huh. Y entonces lo que yo estoy escuchando es lo que estás compartiendo, la definición de sabiduría, de alguna manera tiene que ver con esa congruencia. Más con armonía que con congruencia. Entonces, si lo tendrías que sintetizar, ¿cómo lo sintetizarías? ¿Cómo sería esa armonía? La armonización del ser tiene que ver con la armonización, por ejemplo, de mi parte somática, donde conecto con mi presencia arraigada, ¿sí? En lugar de pelearme con los límites, con las tensiones, con quién me respeta, quién no, que es cuando estamos en herida de autoafirmación. Estar armonizado también quiere decir estar abierto o estar en contacto con mi capacidad mental en términos budistas amplios, de cognoscitivo, de orientación interior, en lugar de estar desconfiando de mí, de mi mente, intentando planificar, controlar, no sé qué, sí, que estaríamos cuando estamos desde la herida de autoconfianza. Y también tiene que ver con estar en contacto con mi autenticidad, con el corazón abierto, con permitirme ser quien soy, en lugar de la máscara, la inautenticidad, el cómo tengo que ser, cómo no tengo que ser, que es cuando estamos en herida de autoestima. Entonces, la armonía del ser tiene que ver cuando armonizamos los tres centros, el somático, presencia arraigada, el mental, el silencio interior, la orientación interna y el corazón o la autenticidad. Y esto, por ejemplo, nosotros que trabajamos también con Enneagrama, otra de las fuentes, se ve muy claro cuando vamos pasando del ego a la conexión con las ideas santas, con esa manera de ver la realidad más acorde con ella, en la medida en que se van armonizando los centros, porque vamos sanando la herida, el ego va aflojando, nos podemos sacar las gafas del ego y aparece este director de orquesta, que es esta conciencia superior o sabiduría interior, que es la que me permite moverme en el mundo de otra manera, con menos ruido, menos síntoma, etc. etc. Cris, tenemos que ir terminando. Así que la verdad, muy interesante todo lo que presentaste hoy. Creo que por ahí es información nueva para muchos de los colegas que nos están acompañando.
y los invito a todos a que nuevamente revisen la grabación porque hay mucho contenido, mucha información muy interesante. ¿Qué te gustaría decir de cierre, Cris? ¿Cómo te gustaría que terminemos la sesión de hoy? Que esto es un viaje interior de toda una vida o más, que no hay prisa, que cada uno se permita ser y en ese viaje de ser, si quiere, pueda acompañar a otros al mismo viaje donde todos estamos, este viaje maravilloso, hacia el, hacia el reencuentro interior. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por tu participación, por haber compartido con nosotros todo lo que sabes en forma tan generosa. Y fue muy lindo compartir este espacio con vos. Mañana vamos a estar trabajando con la última de las competencias de este modelo, que es la competencia de facilitar el crecimiento de cada cliente. Entonces nos vamos a enfocar que una vez que se creó conciencia, una vez que hay aprendizaje, una vez que vemos las cosas desde otro lugar, ¿qué hacemos? Entonces pasar del aprendizaje a la acción. Y le voy a pedir a todos que nos pongan en el chat room, que nos compartan para que Cris pueda ver los comentarios, observaciones que tengan para ella. Lo valoramos mucho, el feedback que nos dan. También por ahí quedó alguna pregunta pendiente. Estas preguntas pendientes, yo sé que Cris está disponible para todos. Cris, ¿querés poner en el chat room? ¿Querés escribir tu correo para que lo tengan todos y lo tengan a mano? Vos mostraste la filmina, pero para que esté a mano para todos, estaría bueno que puedas poner tu correo también ahí para que lo tengan todos a mano y se puedan comunicar contigo si quieren. Ya está puesto. Muchísimas gracias, ya está. Y todos los que nos están acompañando también les queremos agradecer por estar con nosotros, por seguirnos. Quedan 2 días todavía para terminar el diplomado. Mañana, como les decíamos, a estar hablando sobre el aprendizaje y la acción, con facilitar el crecimiento de cada cliente. Y el último día, que es el lunes, vamos a estar hablando de la nueva competencia, que es encarnar la mentalidad de coaching. Los invitamos a que compartan sus ideas en social media, en sus redes sociales, que si quieren se animan a escribir, a compartir algo, a decir algo en Instagram. Yo también voy a estar dando seguimiento a la sesión de hoy en Instagram, si nos quieren acompañar, si me quieren seguir, bienvenidos. Y Cris, gracias por ser parte de este programa y por traer también una visión un poco diferente a lo de los otros, que creo que enriqueció la sesión de hoy y todo el programa del diplomado. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos y será hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.